Pues vamos a retomar donde nos quedamos. Día jueves. Déjenme por tanta agua. Y el día jueves nos quedamos viendo la hidrosfera, que mencionamos que pues, es importante porque la mayoría de nuestra superficie terrestre pues está cubierta de hidrosfera, como unas 3/4 partes de todo nuestra superficie terrestre pues es hidrosfera, y que básicamente la hidrosfera pues viene siendo agua. Vimos algunas características del agua como pues que es nuestro máximo o el disolvente por excelencia. O sea, quiere decir que muchas de las sustancias se pueden disolver en agua. Vimos que es incolora, inodora e insípida, o sea que no tiene sabor, olor ni color, que es fundamental para la existencia de la vida, que tiene puntos de fusión y ebullición, que digamos que son esos puntos de temperatura que el agua necesita para poder cambiar de estado físico. Poder pasar de sólido a líquido, más bien de líquido a sólido, desde líquido a sólido el punto de fusión, es decir, tener agua líquida y que pueda pasar a un cubito de hielo, y que pueda pasar de líquido a gas. También habíamos mencionado que la importancia de cuidar el agua. Mencionamos que, maestra, si usted me está diciendo que 3/4 partes es, ¿por qué tendríamos que cuidar el agua si es demasiada el agua que hay en la superficie terrestre? Habíamos hecho un desglose de los tipos de agua, donde tenemos que puede ser agua salada o agua dulce, y que de todo el agua que tenemos en el planeta Tierra, el 97.5% es agua salada, agua que no podemos utilizar, que a nosotros no nos funciona, y que únicamente nos quedamos con el 2.5% del agua, que es el agua dulce, esa agua que sí podemos utilizar, y que aparte quedamos que de ese 2.5 únicamente podemos utilizar el 0.75% que se distribuye en la agricultura, la parte de la industria y la parte doméstica. Y justo donde nos quedamos fue en el ciclo del agua, donde pues tenemos, ay, no les he dado cambiado,
es el ciclo del agua. Entonces, para los que están aquí, vamos a seguir completando con el texto que viene. Y del otro lado tienen un mapa que ahorita van a utilizar. Entonces, tienen ahí un ciclo del agua donde, pues, vamos viendo los pasos del ciclo del agua. Entonces, podríamos decir que por excelencia el ciclo del agua es este fenómeno natural donde podemos observar todos los cambios de fase en la materia. O sea, en el agua yo puedo observar cómo pasa de líquido a sólido, de sólido a líquido, de gas a sólido, de sólido a gas. Y vamos viendo, pues tenemos que la mayoría de nuestra agua está concentrada pues en océanos, mares, ríos, lagos, manantiales, y que necesitamos otro elemento que nos brinda la naturaleza, que es el sol. El sol es el que nos permite pues que existen estos cambios de temperatura. Bien importante. Sin la presencia del sol, todo esto del ciclo del agua no puede suceder. O sea, sí o sí necesito la presencia del sol, porque para que la materia se pueda transformar de sólida a líquida o de líquida a gaseosa, sí o sí necesitamos aplicar un cambio de temperatura. Entonces tenemos que el primer paso pues es cuando el calor solar irradia los océanos, mares, ríos, lagos y todo lo que contenga agua, y hace que esta agua pues se evapore. Entonces tenemos que de líquido pasa a gas. Y nos dice ahí que pues es un arrastre de la humedad atmosférica del mar a la tierra. Sucede la condensación de la humedad atmosférica y entonces se forman las nubes. Las nubes pues son agua. Esa nube llega a un punto en el que es demasiado grande y ya no puede contener tanta agua, que entonces necesita evacuar, y lo va a hacer por precipitación pluvial. Que básicamente es cuando pues, nuestra parte gaseosa puede pasar nuevamente a sólido o a líquido, lo que mencionábamos el día jueves, es que cuando tengo la nube hay dos formas de que caiga esta precipitación. O sea, si cae en formato de nieve o de granizo, pues se está pasando de gas a sólido, pero que si cae en forma líquida, pues estaría pasando de gas a líquido. Entonces depende mucho de las temperaturas. El hecho de que caiga como sólido o caiga como líquido depende de la temperatura. Nos dice que pues hay un escurrimiento superficial del agua llovida. Eso quiere decir que pues obviamente la mayoría del agua que llueve regresa a su lugar de origen, que son mares, ríos, océanos, lagos. Hay otra parte de la lluvia que cae mucho en los cerros o montañas.
Y entonces, pues del cerro y de la montaña tiene que volver a caer a el océano, río, mar, de donde provenga. Y este fenómeno, desde el escurrimiento superficial del agua llovida, lo podemos observar aquí en San Luis Potosí. ¿Dónde lo podemos observar? Pues allá por donde está Plaza San Luis. No sé si ubiquemos por allá. ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa? La zona por donde está Plaza San Luis, o sea, la zona residencial, ¿qué es lo que sucedió ahí? Pues que se empezó a construir en cerro. O sea, ya mucha de la construcción y para donde está creciendo San Luis Potosí es cerro. Entonces las calles son una subida, pues, literalmente así, pues, como si estuvieras trepando el cerro y luego hay partes planas, pero luego otra vez así, y luego si vas para abajo, pues va la bajada. O sea, ahí se puede observar cómo, aunque ya no es cerro porque hay ciudad, hay casas, aún así el relieve mantiene su forma. Esto quiere decir que pues está la empinada. Y en esas calles se puede observar cómo es que cae el agua. Y entonces por ahí donde está ubicado Plaza San Luis, que todavía no es cerro, pues ahí se junta bastante agua. Entonces básicamente el escurrimiento superficial del agua llovida es esto, que aunque caiga en un cerro o montaña, esa agua va a empezar a descender. Y tenemos que hay otra parte del agua que pues se infiltra. Esto quiere decir que pues se va para abajo de la tierra. Y este ciclo, por eso se llama ciclo, porque no tiene un fin. Entonces podemos decir, maestra, se termina cuando llueve. No, no se termina, porque esa agua que se llovió, posteriormente nuevamente se va a evaporar, nuevamente se va a formar en nube y luego va a volver a caer. Y así sucesivamente. Y aquí, esto lo saqué de su libro, vamos a platicar un poquito, pues, qué es lo que sucede o casos o puntos importantes más bien de lo que sucede en el ciclo del agua. Entonces, primeramente nada, y súper importante que ya les había mencionado, es que el calor solar es fundamental para que puedan existir los cambios de temperatura y entonces el agua puede estar cambiando constantemente de estado físico. Esa parte de, tengo sólido, pero puede pasar a líquido o puede pasar a gas. Luego nos dice que los vientos que arrastran la humedad atmosférica de los mares a la tierra. Entonces, necesitamos la presencia de vientos, para que esto que se está evaporando, esta humedad que se está evaporando, pueda pues llegar a la condensación. ¿Por qué? Porque se empieza a evaporar y esta evaporación sí o sí tiene que llegar a la troposfera. ¿Cómo es que va a llegar a la troposfera? Pues gracias a los vientos. Los vientos, esta humedad la van a empezar a mover hacia la troposfera, porque gracias a las temperaturas de la troposfera, que nos dice que son temperaturas muy altas, se logra la condensación de la humedad. Justo en la troposfera es donde se logra condensar y se forma nuestra nube. Luego nos dice que las montañas en las cuales llueve, más en la vertiente orientada hacia los vientos dominantes que en la opuesta. Lo importante es que, recalcar, mucha del agua que llueve cae en océanos y mares, pero hay otra agua que cae en montañas, cerros, mesetas, y que el agua va a seguir su caudal y va a irse hacia abajo, y lo podemos observar en esta imagen, que pues regresa, baja por esa montaña, por esa meseta, por ese relieve, y cae nuevamente pues en el río, lago, océano, mar. Y nos dice que los ríos que provocan inundaciones cuando se desbordan debido a las lluvias excesivas.
Entonces, si nosotros vivimos cerca de un río, hay que considerar que cuando hay lluvias excesivas, este río se puede desbordar. Esto quiere decir que el agua que almacena ese río es más de la que tiene para almacenar. Y entonces, pues esa agua que ya no cabe puede inundar la ciudad, o el campo. Luego, bien importante, cuando nosotros observamos una foto de la Tierra que fue tomado por gente que sale del espacio, se ve mayormente azul, porque volvemos a repetir, la Tierra en su mayoría es agua, y esta agua que se aprecia en la foto, o el por qué se ve azul la foto del planeta Tierra, es porque esta agua pues es salada, y pues básicamente en su mayoría pues son los océanos, que son estas masas de agua que rodean a nuestros continentes y que van a recibir distintos nombres de acuerdo a su ubicación. Entonces ahí tenemos tenemos un total de, son 4, porque fíjense cómo el Océano Pacífico solo es 1. Es como, acuérdense que esto es una superficie plana. Acuérdense que este papelito, su mapita es como si lo hiciéramos en forma de un cono. De un cono, no es cierto, de un cilindro. Entonces tenemos que el Océano Pacífico se une. Bien importante considerar, tenemos 4 océanos: Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico y el Océano Glacial Antártico. Vamos a ver más adelante que el Océano Glacial Antártico, hay geógrafos que lo consideran un océano y hay geógrafos que no lo consideran un océano, sino que más bien pues son parte del Océano Índico y del Océano, pues un poco del Océano Atlántico. Pero pues vamos a mencionarlo. Entonces, Océano Pacífico, Océano Atlántico, Océano Índico, Océano Glaciar Antártico y el Océano Pacífico, que vuelvo a repetir, es como si nosotros agarráramos nuestro mapa y hiciéramos esto, y entonces podemos observar que el Océano Pacífico se une con el Océano Pacífico. Y ahorita vamos a ir viendo qué características tienen estos océanos, qué funciones tienen y por qué la importancia de la existencia de los océanos. Y vamos a ir viendo dónde está ubicado cada, porque ahí visualmente se ve, pero la parte de la guía que viene de océanos viene muy específica en lugares geográficos. Entonces vamos a ver los lugares geográficos donde están ubicados nuestros océanos. Entonces, hablando de los océanos, vamos viendo. Nos dice que el término de océano se lo debemos al filósofo griego Anaximandro de Mileto. No sé si ya llevaron filosofía. Entonces, por ahí en alguna de las corrientes filosóficas les debieron haber mencionado al famoso Anaximandro de Mileto.
Como tal, pues no es, podríamos decir, no es un Sócrates, un Aristóteles, Platón, pero pues sí tiene varias aportaciones por ahí en la filosofía. Pero este término de océano lo propone Anaximandro de Mileto. Y hay que recordar que todas las palabras que utilizamos, pues sí tienen su etimología, que es darle un significado a la palabra. Ya vimos los nombres de los océanos que podemos tener, que es el Pacífico, Atlántico, Índico y Glaciar Ártico, Antártico. Es que en su libro, según mal no recuerdo, sí venía Ártico. Déjenme lo checo, porque no va a ser que yo que esté mencionando cosas que ni al caso. Es que, por ejemplo, la imagen no la saqué de su libro. Y luego, pues, de una fuente a otra fuente, pues la información puede problema. Entonces, bueno, en lo que quiere agarrar aquí, que no quiere, creo que ya, de aquí está entonces. En lo que quiere agarrar, pues, tenemos esos 4 océanos. ¿Qué en los océanos? Pues vamos a considerar la salinidad, que está al 3.5% de concentración. Esto quiere decir, cuando hablamos de salinidad, yo les mencioné que los océanos son agua salada. Entonces esa agua de océano, ¿qué tan concentrada está en sal? Su concentración es del 3.5%. Clorinidad, pues obviamente también considerar el cloro presente en este tipo de agua. Y el pH. ¿Qué han escuchado hablar del pH? ¿O no? Luego a veces salen en algunos comerciales, en algunos productos que compramos, que por ahí recomiendan que hay que cambiar más o menos cada determinado tiempo el shampoo que utilizamos, que porque luego nuestro pelo se acostumbra al pH del shampoo y que hay que variarle por ahí el pH. ¿Qué es el pH? El pH es una medida, que va de 0 a 14. Y que esta medida que va de 0 a 14 me ayuda a indicar si mi sustancia que yo estoy analizando es un ácido o una base. Entonces, pues yo necesito saber si es ácido o base. Va de 0 a 14 y lo que se mide con el pH es la concentración. Volvemos nuevamente. ¿Qué tan concentrada está el agua en iones H? En átomos de hidrógeno. ¿Qué tan concentrada está en esos átomos de hidrógeno? Y de acuerdo a la concentración, pues la clasifico como un ácido o como una base. Entonces, ¿qué vamos a considerar en las características de nuestro océano? ¿Qué tan concentrado está en sal? ¿Qué tan concentrado está en cloro? ¿Y qué tan concentrada está en pH? Y fíjense, el agua que nosotros tomamos, en teoría, es neutra en cuanto al pH. Eso quiere decir que su pH es de 7. Yo les dije que va de 0 a 14 la escala. El 0 es una sustancia súper ácida.
Y el 14 es una sustancia súper básica. Justo en el medio, que del 0 al 14, el medio es el 7, lo que tenemos son sustancias neutras. Quiere decir que ni son ácidos ni son bases. Entonces, esta agua que nosotros tomamos, en teoría, es neutra. O sea, tiene un pH de 7 o muy cercano a 7. Y el agua de mar tiene su pH entre 7.5 y 8.4. Pues, si le aumentamos la salinidad, la concentración en sal que tiene, más la concentración en cloro que tiene, más que aparte es una base, pues obviamente por eso el agua de mar no la podemos tomar. Por estas características que tiene y que sí varían del agua que nosotros consumimos y utilizamos para poder existir, para tener vida. ¿Qué funciones tiene? Déjame checo aquí el letrero. ¿Qué funciones tiene en la existencia de estos océanos? Pues primero, y ya lo habíamos mencionado, que el agua, y porque está en gran cantidad, funciona como un regulador térmico. Quedamos que el agua es capaz de concentrar la temperatura. Entonces, que mucho de la radiación del sol que llega, el agua la contiene. Entonces sirve como un regulador térmico. Nos dice que constituye fuente de oxígeno para la atmósfera. Entonces, en la atmósfera, sí o sí, uno de los gases que esté en esta mezcla de gases que tenemos en la atmósfera, tiene que ser oxígeno, porque nosotros, las plantas, los animales, la vida necesita oxígeno. Entonces, hay otro ciclo, este es el ciclo del agua, hay otro ciclo que es el ciclo del oxígeno, que nuevamente pues es un ciclo, así como el del agua, pero de oxígeno, que consta de varios pasos que hacen que el oxígeno se quede en el planeta Tierra. Entonces tenemos que el agua está formada por hidrógeno y oxígeno. ¿Han escuchado el H2O? Ese sí, yo creo que en algún comercial de alguna bebida, el famoso H2O, es la fórmula química del agua. Entonces tenemos hidrógeno y oxígeno. Entonces tenemos que el ciclo del agua también nos ayuda a que el oxígeno esté en la atmósfera, porque hay un punto en el ciclo del agua que, ¿verdad?, que se va para la atmósfera. Entonces ayuda a que el oxígeno esté en la atmósfera. Dice que es el receptáculo más importante para el CO2 del planeta, y ahí yo, ese 2 lo tenía que hacer chiquito, y nunca lo hice chiquito. Déjenme de una vez lo hago chiquito. ¿Qué es el CO2? ¿Alguien sabe qué es el CO2? ¿O no? Ahí está. Ya quedó chiquito. El CO2 es el dióxido de carbono, uno de los mayores contaminantes en el planeta. Entonces nos dice que es el receptáculo. Esto quiere decir que mucho del CO2 que se produce, ¿a dónde termina? En los océanos. Entonces nos dice que es el receptáculo más importante. Quiere decir que quien recibe bastante del CO2 que producimos es el océano. Y otro receptáculo bien importante de CO2 es la atmósfera. Dice que en ellos se encuentra la principal fuente de proteínas de animales, que son todos los pescados, mariscos, pulpos y todos sus derivados, que se considera una reserva alimentaria de la población mundial. Nuevamente porque en los océanos hay pues animales que sirven como alimento, que es hábitat de infinidad de especies, y que es donde se origina el ciclo hidrológico. Recordar que el ciclo hidrológico empieza por los océanos que reciben el calor solar y que evaporan el agua. Ahora sí, ¿dónde están ubicados?
Ahí tenemos el Océano Pacífico, Atlántico, Índico y glacial. Sí, fíjense cómo aquí ya me voy dando cuenta porque esta tabla la saqué de su libro. Puede ser glacial ártico también. Entonces, el Pacífico nos dice que pasa al norte de Asia, América del Norte y que están separados por el estrecho de Bering. ¿Recuerdan el estrecho de Bering o no? De alguna clase por ahí. No me acuerdo en qué materia se veía, creo que se ve en historia, ¿verdad? Que es por donde cruzaron los primeros, bueno, por pasar de un continente a otro continente. Por ahí pasaron. Y que empezó la mezcolanza de razas. Al sur de Antártida, al este del continente americano, al oeste de Asia y varios archipiélagos ubicados entre Asia y Oceanía y por Australia. Por ahí pasa el Océano Pacífico. El Atlántico pasa al norte. Nos dice en un límite impreciso el Océano Glacial Ártico. Al sur la Antártida. Al este, Europa, Asia, a través del mar Mediterráneo, y África, al oeste del continente americano. El Índico nos dice que al norte de Asia, al sur de la Antártida, al este de varios archipiélagos ubicados entre Asia y Oceanía, y Australia, al oeste de África. El glacial ártico dice que cubre el casquete polar boreal, está rodeado en su mayor parte por Europa, Asia y América del Norte y que se comunica con el Océano Pacífico por el estrecho de Bering. Vuelvo a repetir, hay algunos geógrafos que no consideran a este océano, sino que lo juntan con otros océanos. Y con esto, con esta diapositiva, vamos a contestar una parte de su guía. Ahorita les digo la página, déjenme abro la guía. Página 17. Así es, 17. La parte de arriba la contestamos el jueves, ¿cierto? Sí. Déjenme, les comparto por acá la guía en pantalla para que vayamos viendo. Ahí está. Esa parte de arriba de completar con palabras la hicimos el día jueves. Y dice, une con una línea dependiendo cómo están delimitados los océanos. Entonces dice, cubre el casquete polar boreal. El océano glacial ártico, por acá lo tengo en la diapositiva. Dice, cubre el casquete polar boreal, glacial ártico. Entonces ahí hay que relacionarlo. El primero queda relacionado con el océano glacial ártico. Siguiente dice, limita al este con América y al oeste con Asia. Me voy a pasar la diapositiva para que lo busquemos todos. Entonces, era al este con América y oeste con Asia. Este con América y oeste con Asia. ¿Este con quién era? ¿América? ¿Sí? Fíjense en el Pacífico. Al este, el continente americano. Al oeste, Asia. ¿Quién va a ser el océano?
Pacífico. Entonces, nos está diciendo que limita el este con América y oeste con Asia, Océano Pacífico. Limita al norte con Asia. Me paso a la presentación. Norte con Asia. Se me hace que es el Índico. Dice al norte Asia, al sur la Antártida. Para que sea el Océano Pacífico, tendría que decir que al norte con Asia y con América del Norte. Entonces, ¿quién únicamente limita con Asia al norte? El Índico. Entonces, el tercero lo unimos con el Índico. Dice, limita al este con Europa y África y al oeste con América. El Antártico, vamos a ver. Europa, África, y al oeste con América. Entonces tenemos que la cuarta va con el Océano Atlántico. Siguiente, limita al oeste con África. Vamos viendo acá. ¿Quién limita oeste? ¿Asia? No. Al este y al oeste, no. Fíjense quién es. Al oeste, África, es el Índico. Y por último dice, es el más extenso y profundo de los océanos, es decir, ¿cuál? ¿El Antártico? ¿Será? ¿Sobre el Atlántico? No, no sobre ninguno, ¿verdad? ¿Ya relacionamos a todos con alguno? Pues vamos a relacionarlo con el Atlántico y... Espérenme tantito. El más profundo y extenso. Vamos a ponerle océano más profundo. Es el Océano Pacífico. Y se me hace que sí, porque, y es el más extenso, porque acuérdense que